La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 2. Primera entrega. Un refrán de los antiguos colonizadores afirmaba que antes se quemaban los ojos fijándolos con atención en los llanos abrasados por el sol de Tatooine, mirando directamente sus dos inmensos soles, en razón de la potencia del penetrante resplandor que se reflejaba en aquellos desiertos interminables. A pesar de ese resplandor, la vida podía existir y existía en las llanuras formadas por lechos marinos evaporados mucho tiempo atrás. Había algo que lo permitía: la reabsorción del agua. No obstante, para fines humanos, el agua de Tatooine solo era relativamente accesible. La atmósfera cedía su humedad de mala gana. Era necesario engañarla para que bajara del residente cielo azul. Engañarla, forzarla y arrastrarla hasta la reseca superficie. Dos figuras preocupadas por obtener esa humedad se encontraban de pie en una ligera elevación de unos aquellos llanos inhóspitos. Una de las dos era rígida y metálica. Un evaporador cubierto de arena y hundido firmemente de esta y en la roca más profunda. La figura de al lado se encontraba mucho más animada, aunque no menos cubierta por el sol. Luke Skywalker doblaba en edad al evaporador de 10 años, pero se sentía mucho menos seguro que éste. En ese momento maldecía suavemente a un recalcitrante regulador de una válvula de la temperatura del aparato. De vez en cuando recurría a algún golpe tosco en lugar de utilizar la herramienta adecuada. Ninguno de los dos métodos funcionaba demasiado bien. Luke estaba convencido de que los lubricantes de los evaporadores se esforzaban por atraer la arena y hacían seductoras señales a las pequeñas partículas abrasivas con un destello oleoso. Se limpió el sudor de la frente y descansó un instante. Lo más atractivo del joven era su nombre. Una brisa ligera agitó su cabello revuelto y su holgada túnica de trabajo mientras observaba la máquina. No tiene sentido enfurecerse, se dijo. Solo se trata de una máquina desprovista de inteligencia. Mientras Luke analizaba su situación, apareció una tercera figura que corrió precipitadamente desde detrás del evaporador para tocar con torpeza la sección dañada. Solo funcionaban 3 de los 6 brazos del robot modelo Treadwell, que estaban más gastadas por las botas que cubrían los pies de Luke. La máquina realizó movimientos irregulares y de avance y de detención. Luke la miró apenado y después inclinó la cabeza para observar el cielo. Ni una señal de nubes, y supo que nunca la habría a menos que lograra poner en funcionamiento ese evaporador. Se disponía a intentarlo una vez más cuando un rayo de luz, pequeño pero intenso,
llamó su atención. Con toda rapidez extrajo los prismáticos prolijamente limpios de su cinturón de servicio y enfocó los lentes en dirección al cielo. Durante largo rato fijó la vista, deseoso de tener un verdadero telescopio en lugar de los prismáticos. Mientras miraba, se olvidó de los evaporadores, del calor y de las restantes tareas cotidianas. Luke volvió a colgarse los prismáticos al cinturón, giró y salió corriendo en dirección al vehículo terrestre de alta velocidad. A mitad de camino, gritó impaciente por encima del hombro: «¡Date prisa! ¿Qué esperas? ¡Ponte en marcha!». El Treadwell comenzó a avanzar hacia él, titubeó y luego empezó a girar en un círculo cerrado, mientras soltaba humo por todas las bisagras. Luke le impartió nuevas instrucciones y finalmente renunció, asqueado, al comprender que necesitaría algo más que palabras para poner de nuevo en funcionamiento al Treadwell. Durante un instante, Luke tuvo dudas acerca de dejar la máquina. Evidentemente, se dijo, sus componentes vitales estaban destrozados. De modo que subió de un salto al vehículo terrestre e hizo que el flotador de repulsión que acababan de reparar se inclinara peligrosamente hacia un costado, hasta que logró igualar la distribución del peso al deslizarse detrás de los mandos. Mantuvo la altitud ligeramente por encima del terreno arenoso y el vehículo se equilibró como un bote en mar gruesa. Luke aceleró el motor, que lanzó un gemido de protesta, y la arena revoloteó detrás del flotador mientras dirigía el aparato hacia la lejana ciudad de Aconhead. A sus espaldas, un lastimero faro de humo negro, procedente del robot que ardía, seguía ascendiendo en el aire desértico y despejado. No estaría allí cuando Luke retornara. En los vastos yermos de Tatooine había recogedores de metal, así como de carne. Las estructuras de metal y piedra, blanqueadas por el lustre de los mellizos Tatoo 1 y 2, se abrazaban estrechamente, tanto para hacerse compañía como para protegerse. Constituían el nexo de la extensa comunidad agrícola de Aconhead. En ese momento, las calles polvorientas y sin pavimentar estaban tranquilas, desiertas. Los jejenes zumbaban perezosamente en los aleros agrietados de los edificios de canteras vertedoras. Un perro ladró a lo lejos. Era la única señal de vida hasta que apareció una anciana solitaria que comenzó a cruzar la calle. Apretaba contra su pecho su chal solar metálico. Algo la llevó a levantar la mirada y sus ojos cansados se esforzaron por ver a lo lejos. Un sonido aumentó súbitamente de volumen a medida que una brillante forma rectangular torcía rugiente en una esquina. Se le salieron los ojos de las órbitas cuando el vehículo se abalanzó sobre ella sin dar indicios de modificar su marcha. A duras penas pudo apartarse. Sin resuello y con su furioso puño en alto detrás del vehículo terrestre, elevó la voz por encima de los sonidos del motor. «¡Chiquillos! ¡Nunca aprenderéis a reducir la velocidad!».
Quizá Luke la vio, pero indudablemente no la oyó. En ambos casos su atención estaba centrada en otra parte mientras se detenía detrás de una estación de cemento baja y prolongada. De la parte superior y de los costados sobresalían diversas bobinas y varas. Las implacables olas de arena de Tatuán rompían contra las paredes de la estación de una espuma amarilla y helada. Nadie se había molestado en quitar la arena. No tenía sentido. De todos modos, regresaría al día siguiente. Luke cerró de un golpe la puerta delantera y gritó: ¡Eh! Un joven robusto, vestido de mecánico, estaba repantigado en una silla detrás del desordenado tablero de mandos de la estación. El aceite que le protegía del sol había evitado que su piel se quemara. La piel de la muchacha sentada en su regazo estaba igualmente protegida y la mayor parte de ella se encontraba al descubierto. Por algún motivo, hasta el sudor seco le sentaba bien. ¡Vosotros!, volvió a gritar Luke, pues con su primer grito lo había obtenido todo, menos una respuesta elocuente. Corrió hacia la sala de instrumentos situadas en la parte trasera de la estación, mientras el mecánico, medio dormido, se pasaba una mano por el rostro. ¿No estaré oyendo un joven ruido pasando estrepitosamente por aquí?, murmuró el mecánico. La muchacha sentada en su regazo se desperezó sensualmente y su ropa raída se movió en varias direcciones urgentes. Su voz sonaba indiferentemente ronca. ¡Oh!, bostezó. Solo fue un Bormy, presa de uno de sus ataques. Dick y Windy levantaron la mirada de las tinieblas que hacían con la ayuda de una computadora cuando Luke entró turbulosamente a la habitación. Iban vestidos del mismo modo que Luke, aunque sus ropas le sentaban mejor y estaban menos gastadas. Los tres jóvenes diferían notoriamente del corpulento y agraciado jugador situado en la punta más lejana de la mesa. Con su pelo prolijamente cortado y su impecable uniforme, destacaba en la habitación como una amapola oriental en un mar de avena. Más allá de los tres humanos se oía un suave zumbido, producido por un robot de reparaciones que arreglaba pacientemente una pieza descompuesta del equipo de la estación. «¡Terminad, muchachos!», gritó Luke, excitado. Después reparó en el hombre de uniforme y su mirada súbita y repentina lo reconoció al instante. «¡Biggs!». El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa media. «¡Hola, Luke!». Después se abrazaron afectuosamente. Por último, Luke se apartó y admiró abiertamente el uniforme del otro. «No sabía que habías regresado. ¿Cuándo llegaste?». La confianza que la voz del otro denotaba bordeaba el reino de la presunción sin penetrar en él. «Hace solo un rato. Quería darte una sorpresa, experto», señaló la sala. «Supuse que estarías aquí con estos dos reptiles nocturnos». Dick y Windy sonrieron. «Te aseguro que no esperaba que hubieras podido salir a trabajar», rió fácilmente, con una risa que para muchos era irresistible. «La academia no te ha hecho cambiar», comentó Luke, «pero has regresado tan pronto». Su expresión se tornó preocupada. «¿Qué ocurrió?».
¿No te dieron el nombramiento? Hubo cierta reticencia en la respuesta de Biggs, que apartó ligeramente la mirada. Claro que me lo dieron. La semana pasada firmé para servir a bordo del carguero Rand Ecliptic, primer piloto, Biggs Darklanter, a su servicio. Hizo un complicado saludo, medio en serio, medio en broma, y después esbozó esa sonrisa suya, altiva pero salamera. Solo he venido a despedirme de todos vosotros, desafortunadamente inocentones rodeados de tierra. Todos rieron, hasta que Luke recordó súbitamente el motivo que les había llevado hasta allí con tanta prisa. ¡Ay, casi lo olvidé!, les dijo a medida que recobraba su agitación inicial. Allí afuera, en nuestro sistema, se está librando una batalla. Salid y echad un vistazo. Dick parecía decepcionado. Que no sea otra de tus batallas épicas, Luke. ¿No tienes bastantes con las que ya has soñado? Olvídalo. ¿De olvidarlo? Nada. Hablo en serio. Se trata de una batalla de verdad. Mediante palabras y empujones, consiguió que los ocupantes de la estación salieran a potentes la luz solar. Carmi, sobre todo, parecía molesta. «Será mejor que valga la pena», Luke le advirtió y protegió sus ojos del resplandor. Luke ya tenía los prismáticos preparados y recorría los cielos con la mirada. Solo tardó un instante en encontrar un punto determinado. «Ya os le dije», insistió. «Allí está». Biggs se acercó y cogió los prismáticos mientras los demás observaban forzando la mirada. Una ligera readaptación permitió el enfoque correcto para que Biggs distinguiera dos puntos plateados contra el firmamento oscuro. «Eso no es una batalla, experto», afirmó Biggs, mientras bajaba los prismáticos y miraba con efecto a su amigo. «Sencillamente, están ahí. Dos naves, es verdad. Probablemente se trata de una barcaza que aprovisiona un carguero, ya que Tatooine no tiene estación orbital». «Hubo muchos disparos antes», agregó Luke. Su entusiasmo inicial comenzaba a debilitarse ante la arrolladora seguridad de su amigo. Cammy quitó los prismáticos a Biggs y al hacerlo los golpeó ligeramente contra un pilar. Luke se los arrebató rápidamente y estudió la cubierta para averiguar si estaba dañada. «No te preocupes tanto, Bormy», se mofó la muchacha. Luke avanzó un paso hacia ella y se detuvo cuando el mecánico más fornido se interpuso sin dificultades y le dedicó una sonrisa de advertencia. Luke meditó y restó importancia al incidente. «Estoy cansado de decirte, Luke», dijo el mecánico con la actitud de un hombre harto de repetir en vano lo mismo, «que la rebelión está muy lejos de aquí. Dudo que el Imperio esté dispuesto a luchar para conservar este sistema. Créeme, Tatooine no es una enorme extensión de nada». Su reducida audiencia comenzó a entrar en la estación antes de que Luke pudiera responder. Fixer rodeaba con el brazo a Cammy y los dos se reían de la incompetencia de Luke. Incluso Dick y Windy murmuraban. Luke estaba convencido de que hablaban de él. Los siguió, no sin antes echar una última mirada hacia los puntos lejanos.
Estaba seguro de haber visto rayos de luz entre las dos naves y de que no habían sido emitidos por los soles de Tatooine al reflejarse en el metal. La atadura que trataba las manos de las muchachas de sus espaldas era rudimentaria y eficaz. La atención constante que le dedicaba la escuadra de soldados fuertemente armados podría haber sido excesiva para una pequeña mujer, salvo por el hecho de que sus vidas dependían que la entregaran sana y salva. No obstante, cuando la joven redujo deliberadamente la marcha, fue evidente que sus captores no se oponían a maltratarla. Una de las figuras blindadas le golpeó brutalmente en la parte más estrecha de la espalda y ella estuvo a punto de caer. Giró y dedicó al soldado una mirada cruel, pero no supo si había causado algún efecto, pues el rostro del hombre estaba totalmente tapado por el casco blindado. Del vestíbulo, por el que posteriormente entraron, todavía emanaba humo por los bordes del hueco abierto en el casco del caza. Habían encajado en este una entrada portátil y en el extremo del túnel aparecía un anillo de luz que cubría el espacio entre la nave rebelde y el crucero. Una sombra la cubrió cuando giraba para observar la entrada y se sorprendió a pesar de su autodominio generalmente inquebrantable. Por encima de ella se elevaba la masa amenazante de Darth Vader, con los ojos inyectados y furiosos tras la horrible máscara respiratoria. Un músculo se contrajo en una de las tersas mejillas de la joven, pero esa fue su única reacción. Su voz no mostraba la más mínima vacilación. Darth Vader, debe saberlo. Solo usted podía ser tan osado y tan estúpido. Bien, el Senado Imperial no se quedará cruzada de brazos. Cuando se enteren de que usted ha atacado una misión diplomática, senadora Leia Organa, atronó la voz de Vader con suavidad, aunque con fuerza suficiente para anular sus protestas. Su contento por haberla encontrado resultaba evidente por el modo en que saboreaba cada sílaba. Su Alteza, no juegue conmigo, prosiguió siniestramente. Esta vez no está en una misión misericordiosa. Atravesó directamente un sistema restringido, ignoró numerosas advertencias y no hizo caso a las órdenes de regresar hasta que ya no importó. El inmenso cráneo de metal se acercó. Sé que espías de este sistema emitieron varias transmisiones a esta nave. Cuando rastreamos esas transmisiones hasta los individuos que las emitieron, estos tuvieron el mal gusto de suicidarse antes de que pudiéramos interrogarlos. Quiero saber qué ha ocurrido con los datos que enviaron. Ni las palabras de Vader ni su presencia hostil parecieron influir en la muchacha. No sé qué disparates está diciendo, repuso y apartó la mirada. Soy un miembro del Senado que cumple con una misión diplomática a su zona de alianza rebelde, declaró Vader, interrumpiéndola con tono acusador. Además, es una traidora. Dirigió la mirada a un oficial próximo. Llévesela. Ella
logró alcanzarle con un escupitajo que lanzó sobre el blindaje bélico todavía caliente. Bader se despojó en silencio de la materia ofensiva y la observó interesado mientras la joven atravesaba la entrada hacia el crucero. Un soldado alto y delgado que llevaba la insignia de comandante imperial llamó la atención de Bader y al detenerse junto a él. Retenerla es peligroso, se atrevió a decir, y la siguió con la mirada mientras la escoltaban en dirección del crucero. Si esto se llega a saber, se producirá un gran revuelo en el Senado. Despertará simpatía hacia los rebeldes. El comandante dirigió la mirada hacia la indescifrable rostro metálico y agregó: debería ser destruida inmediatamente. No, mi primer deber consiste en localizar la fortaleza oculta que poseen, replicó Bader sin alterarse. Hemos eliminado todos los espías rebeldes o se han suicidado. En consecuencia, ahora mi única clave para descubrir su situación es ella. Pienso utilizarla a fondo. Si es necesario, la violentaré, pero conoceré el emplazamiento de la base rebelde. El comandante apretó los labios y meneó levemente la cabeza, quizá con algo de compasión, mientras observaba a la mujer. Preferiría morir antes que suministrarle información. La indiferencia de la respuesta de Bader fue gélida. De eso, déjelo en mis manos, meditó un instante y prosiguió. Envíe una señal de peligro de banda ancha. Comunique que la nave de la senadora chocó con un grupo inesperado de meteoritos que no logró esquivar. Las indicaciones de los instrumentos señalan que las capas protectoras móviles quedaron anuladas y que la nave se descompuso hasta el punto de perder el 95% de su atmósfera. Informe a su padre y al Senado que todos los que se encontraban a bordo han muerto. Un grupo de soldados aparentemente cansados se acercó al comandante y al oscuro señor. Bader los observó expectante. Las cintas con los datos no están a bordo de la nave. No existe información valiosa en los bancos de almacenamiento ni pruebas de que estos hayan sido borrados, recitó mecánicamente el oficial encargado. Tampoco hubo transmisiones dirigidas de las naves hacia el exterior a partir del momento en que entramos en contacto. Una cápsula de bote salvavidas defectuosa salió disparada durante la lucha, pero en su momento se confirmó que a bordo no había formas de vida. Bader pareció meditar. Pudo haber sido una cápsula defectuosa, reflexionó, que también contuviera las cintas. Las cintas no son formas vitales. Probablemente cualquier nativo que las encuentre ignorará su importancia y es probable que las limpie para volver a utilizarlas, pero envíe un destacamento para que las recupere o para que se cerciore de que no están en la cápsula, ordenó por último al solicitado oficial. Sea lo más sutil que pueda, no es necesario llamar la atención, ni siquiera en este lamentable mundo de avanzada. Vaporice esa casa, no dejaremos nada. En cuanto a la cápsula, no puedo correr el riesgo de creer que tan solo se trata de un desperfecto.
Los datos que tal vez contenga podrían resultar demasiado perjudiciales. Ocúpese personalmente de esto, comandante. Si las cintas con los datos existen, se han de recuperar o destruir a cualquier precio. Después concluyó satisfecho. Cumplido esto y con la senadora en nuestro poder, seremos testigos del final de esta absurda rebelión. Como usted ordene, Lord Vader, contestó el comandante. ¿Esto es verdad? Y no miento, como me lo contaron. Te lo cuento. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, ansiando que este relato haya sido de tu agrado, que con tu like podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.